Una de las principales preparaciones básicas de la cocina tenemos como los fondos. ¿Qué son los fondos? Los fondos son un sustituyente de sabor en el cual una característica se podría decir que le sustituye al caldo Maggi de la comida. En cierto punto tenemos fondos de pescado, fondos de pollo y fondos de carne. Y en esas tres características, también tenemos un fondo que es el fondo de vegetales. Y en esas cuatro características tenemos dos características del fondo, el fondo claro y el fondo oscuro. ¿Qué es el fondo claro? El fondo claro es una preparación que se le fríe las verduras antes de mojarlas, se podría decir. Y la característica es que ese fondo da un toque de sabor un poco más suave a la comida. Y el fondo, a diferencia del fondo oscuro, es obviamente realizado con huesos de carne de res, y la característica que le da a la comida es que el color es un poco más oscuro y tiene el sabor mucho más fuerte. La preparación de fondos es muy sencilla. Se puede realizar de la siguiente manera. En el caso de que ustedes estén haciendo ensaladas, incluso sopas o cualquier tipo de preparación, podemos utilizar lo que sería la cáscara, el resto de vegetales, todos los retacitos se podría decir. En un sartencito, en una olla, colocamos todos esos retazos y les freímos con un poco de aceite, A continuación de eso agregamos lo que nosotros queremos que nos dé el sabor del fondo. Si queremos hacer un fondo de pollo, agregamos retacitos de pollo, grasa de pollo, incluso el hueso de pollo, y dejamos que se cocine o que se queme, prácticamente hablándole en un término más utilizado, por un periodo de unos 2 o 3 minutitos. Luego de eso colocamos lo que sería agua caliente, agua hirviendo. ¿Por qué colocar agua caliente y por qué no colocar agua fría? Debemos colocar agua caliente porque cuando nosotros colocamos el agua caliente, o sea, es decir, a la temperatura exacta, la sensación, el sabor y la dulzura del fondo se mantiene. Y en el caso de que nosotros coloquemos agua fría, el sabor se va y es como que estuviéramos haciendo un agua sucia. En el caso de que quisiéramos hacer fondo de vegetales, hacemos el mismo procedimiento obviando el pollo. Y en el caso de que queramos hacer fondo de mariscos, de pescado, se podría decir, hacemos el mismo procedimiento agregando retacitos de pescado, de camarón o el hueso del pescado. Y si queremos hacer así cualquier tipo de fondo, otro ejemplo les doy, el fondo de cerdo, hacemos el mismo procedimiento y colocamos carne de cerdo. Otra de las preparaciones básicas en la cocina nacional y en la cocina mundial es el refrito. Esto es muy importante entenderle porque en cierto punto algunas personas dicen que el orden de los factores no alteran el producto, y en este caso sí. La preparación del refrito es la siguiente. Como ingredientes principales para el refrito tenemos lo siguiente. Puede ser algún tipo de grasa como puede ser aceite, manteca, mantequilla, aceite de oliva también. Tenemos el ajo y la cebolla larga. Es muy importante tener en cuenta que el orden de estos tres ingredientes debe ser el siguiente. Debe ir primero el aceite, luego el ajo y luego la cebolla. En cierto punto los tiempos deben ser exactos y milimétricos para que la comida tenga un buen sabor y no sepa ni a crudo, ni a quemado y ni a tostado.
En cierto punto, cuando nosotros colocamos obviamente en un sartén un poco de aceite, colocamos el ajo y esperamos que rompa. ¿Qué es este sentido de que esperamos que rompa? Esperemos que dé unos pequeños saltitos o que empiece a soltar el aroma. Y por último colocamos lo que sería la cebolla. En cierto punto también esta preparación es toda la base para la cocina. Les doy un ejemplo. Con esta preparación hacemos sopas, hacemos caldos, hacemos el famoso encebollado de aquí del Ecuador, hacemos también lo que sería guatita y todas esas preparaciones. Algunos, como se puede decir aditivos que se le puede agregar al refrito, es obviamente el achiote, que nos da un poco de color, y también el tomate riñón, que nos da un poco de textura. Pero eso va dependiendo de cada preparación. Es muy importante tener en cuenta que las hierbas aromáticas, las esencias y los condimentos son utilizados en todo tipo de cocina, sea nacional y sea internacional. Hablando un poco sobre las hierbas y las especias, tenemos en cuenta que las principales son el culantro y el perejil. Y lo único que nos dan estas especias, se podría decir, lo único que nos dan en la cocina es el aroma, más no sabor. Pero también debemos tener en cuenta que debemos saber mezclar estas especias, obviamente con las hierbas aromáticas y con los condimentos, para que el plato salga rico, o se cocine rico o sepa rico. Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre especia y hierba aromática, pero prácticamente es lo mismo. Les doy un ejemplo. La hierba aromática se utiliza, la albahaca se podría decir, se utiliza como hierba aromática y se utiliza como especia, pero sus funciones son diferentes. Les doy un ejemplo. Las hierbas aromáticas que se utilizan crudo directamente es el culantro. Es esencial, obviamente, únicamente se puede decir para montajes, más no para preparaciones. ¿Por qué? Porque su aroma es demasiado fuerte y le da una sensación fuerte a la comida. Les doy otro ejemplo, el orégano. El orégano se puede utilizar en preparaciones frías, preparaciones calientes, preparaciones crudas, asados e incluso sopas. Esta es una de las pocas especias prácticamente que se puede utilizar su sabor en crudo y su sabor en seco. Otra de las diferencias también que nos da es el perejil. El perejil tenemos únicamente, se podría decir que en la cocina nacional se utiliza solo en preparaciones, como puede ser un cevichocho, puede ser también una sopa de fideo, incluso una carne asada. Hablando un poco sobre las principales especias y hierbas aromáticas del Ecuador y del mundo entero, tenemos el culantro. Esto es muy importante porque en ciertas ocasiones o en ciertas instancias o en ciertas locaciones, se podría decir, utilizan lo que sería solo únicamente la hoja del culantro, en otras utilizan incluso las semillas del culantro y otras incluso también utilizan la raíz del culantro, pero eso se utiliza más de manera medicinal. Algunas de las preparaciones, algunos de los productos que son más específicos o que saldría de mejor manera de realizar la mezcla con el culantro sería la carne de cerdo. Como condimento tendríamos el comino, teníamos el jugo de naranja y teníamos también en otras verduras tendríamos el tomate riñón y la zanahoria. Otra de las hierbas aromáticas tenemos la albahaca. Esta es muy importante y es muy utilizada para cocina de autor. Uno de los platos muy importantes que se puede realizar con esta hierba aromática es el medallón de pollo. ¿Por qué? Porque su sabor es un dulce y específicamente y es muy esencialmente se puede mezclar directamente lo que sería con embutidos, con quesos y con carnes blancas. Otra de las hierbas aromáticas muy importantes es el perejil. Obviamente no podría faltar el perejil. Esta hierba es muy similar al culantro, es utilizado prácticamente para las mismas preparaciones y en cierto punto el perejil se puede mezclar directamente con el ají. Es muy rico mezclar obviamente solo perejil con ají,
Se puede mezclar alcaparras, se puede mezclar queso maduro con perejil y algunos dulces también. Otra de las hierbas aromáticas es la menta. En esta planta, más bien dicho, tiene una característica distintiva a las demás. ¿Por qué? Porque el aroma que nos da esta planta es un poco de dulce, un poco de salado, un poco de salado y un poco de agrio. Esta planta se puede utilizar obviamente para realizar cualquier tipo de preparación, pero su función específica es darle aroma a todas las bebidas, como puede ser cócteles, como puede ser una mezcla muy importante y demasiado rica también que se puede mezclar con coco, jugo de coco, el mango de jugo, el mango de chupar y algunas preparaciones como puede ser asados o carnes o mariscos asados también. También hablamos un poco sobre el romero. El romero es muy específico y es muy esencial, obviamente aquí en la cocina ecuatoriana se utiliza más para estofados. El romero se puede utilizar para un estofado de carne, de pollo, de mariscos, incluso sopas. Es muy importante tener en cuenta que las mezclas que nosotros podríamos realizar con esta especia sería sal, pimienta, obviamente romero con cualquier tipo de preparación. Algunos ejemplos se les puede decir que la guatita es un tipo de estofado, también se puede decir que se le puede agregar también a las menestras como el frijol, menestra de lenteja, menestra de alberja también que es muy rico y la menestra de haba. Por último, el orégano es una de las especias más principales en la cocina ecuatoriana y en la cocina mundial. Este producto se lo utiliza mayormente en seco, pero si nosotros colocáramos el orégano en crudo, se podría decir el aroma que nos da es mucho más rico, tiene una sensación mucho más deliciosa y un poco más suave a la comida. Las preparaciones obviamente que se puede realizar con este tipo son todas. Podemos realizar asados, podemos realizar estofados, podemos incluso hacer papas fritas con sal y orégano y podríamos probar también algún tipo de pasta como puede ser lasaña, como puede ser pizza y como puede ser una preparación muy rica también que viene de Francia que es el quiche. Hablando un poco sobre los condimentos y la manera correcta de condimentar un alimento, tendríamos una fórmula demasiado sencilla. Obviamente esta fórmula es utilizada para pastelería, pero también se le puede utilizar para la cocina nacional o cocina de autor o cualquier tipo de cocina también. En un punto tenemos la fórmula del 3, 2, 1. ¿Qué es este tipo de fórmula? El 3 significa el 100%, el 2 significa el 50% y el 1 significa 25%. Hablando de manera de condimentos, tendríamos que el 100% sería la sal, el 50% tendríamos la pimienta o el comino y el 25% tendríamos el resto de condimentos como puede ser páprica, como puede ser cebolla en polvo, ajo en polvo, cúrcuma y todas esas. Dándoles un ejemplo muy sencillo, si es que ocupamos una cuchara de sal como podría ser para hacer un pavo, si colocamos una cuchara de sal, tendríamos media cuchara de pimienta o de comino y un cuarto de cuchara del resto de condimentos. Hablando un poco de manera técnica, se podría decir, tenemos una variedad de cortes que son muy utilizados en la cocina. Obviamente ustedes la utilizan, pero no saben su nombre técnico. El primer corte tenemos el mirepoix, que es utilizado ¿para qué? Para hacer todo tipo de fondo. Su medida directamente es de 1 centímetro por 1,5 centímetros. Otro corte muy importante es la juliana. ¿Qué es este corte? Únicamente se lo utiliza, más bien dicho, prácticamente la mayoría de personas lo utilizan en la cebolla. Es en forma de cortar en forma de aritos que son muy utilizados para ensaladas, incluso para los cevichochos también. Un corte muy importante también es el brunoise. Esto es muy importante porque es utilizado directamente para todo tipo de refrito. La medida muy específica o esencial se podría decir de 3 a 5 milímetros en forma de cuadrado. El corte concassé es utilizado también únicamente para el tomate riñón. Esto tiene tiene un proceso de igual manera. Tenemos que hacerle un agujero en forma de cruz o una crucecita en el tomate. Mandamos a escalfar, sería por 30 segunditos en agua hirviendo. ¿Para qué hacemos este procedimiento? Para que sea un poco más sencillo quitarle todo lo que es el tema cáscara y el tema pepas, y lo que debemos hacer es prácticamente realizar una pastita del tomate o repicar el tomate.
Eso es utilizado igualmente para refritos o para estofados. El corte jardinera es muy común en las papas fritas para montaje o para presentación. Es utilizado, obviamente también se puede utilizar en zanahoria blanca, en la zanahoria normal, en el apio. Las medidas exactas se podría decir, unas medidas aproximadas es de 4 centímetros de largo por 4 milímetros de ancho. El corte Macedonia es muy esencial para las ensaladas de frutas, más bien dicho es utilizado únicamente para el tipo de ensalada de frutas. ¿Por qué? Porque este es un corte que prácticamente tiene 1 centímetro cúbico, o sea 1 centímetro por cada lado. Se puede utilizar en todo tipo de frutas, lo que sería sandía, papaya, melón, incluso el kiwi y la fresa. Todas esas preparaciones o todos esos tipos de cortes son los más utilizados en toda la cocina nacional y en toda la cocina del mundo.